Abran su Biblia, por favor. Ahí en Malaquías capítulo 2 estamos con esta serie de mensajes que hemos titulado Vuélvete al Señor. Y en esta ocasión, en esta mañana, estaremos viendo el título Glorifícale de corazón. Este es el título del mensaje de esta mañana. El tema de la serie es Vuélvete al Señor. Y el título es Glorifícale de corazón. Ahora, ¿qué estaba pasando, hermanos, en este momento? Bueno, el pueblo no decidió dar gloria a Dios de corazón y por consecuencia el pueblo se apartó del camino y fueron infieles a los pactos que ellos habían hecho con el Señor. ¿Sí? Entonces eso es lo que estaba pasando con el pueblo. ¿Sí? El pueblo no estaba siendo fiel a los pactos. Ellos se habían apartado de lo que Dios había enseñado a sus vidas. Y bueno, pues las consecuencias de esto es que el pueblo estaba en gran decadencia espiritual, decadencia moral, y también por consecuencia había una decadencia física o material en sus vidas. ¿Sí? Entonces continuamos con esta serie del profeta Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Fue escrito más o menos allá por el año 450 antes de Cristo, antes del silencio, del gran silencio de los 400 años en el que Dios no habló palabra por sus profetas o a sus profetas para el pueblo. Entonces, en el capítulo primero habíamos visto dos mensajes que habían sido dirigidos a los sacerdotes. En el versículo 6 del capítulo primero dice: oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Ahora, realmente el mensaje era para todo el pueblo, pero los sacerdotes eran los encargados de poner ejemplo en lo que el pueblo tenía que hacer. Entonces, porque los sacerdotes no estaban haciendo la voluntad de Dios, se estaban llevando de encuentro también a el pueblo de Dios. ¿Sí? Se supone que los sacerdotes eran los que tenían que reflejar con sus vidas la integridad y la pureza a Dios, pero fueron los primeros en menospreciar su nombre, dice Dios en su palabra. Los sacerdotes fueron los primeros en menospreciar su nombre. Ahora, ¿qué significa ser glorificado? Es el acto de dar gloria, ¿verdad? Es el acto de exaltar a alguien por lo que es, porque esa persona tiene algunos atributos especiales que sobresalen de los demás y por esta razón, sí, se le da gloria. Inclusive a los atletas, a los deportistas, a los equipos de algún deporte que quedan campeones o que quedan en primer lugar, se les da gloria delante de todo el pueblo, de todo el estadio, y se les pone a ellos, ¿verdad?, sobre un estrado, se les da un reconocimiento especial, y esto de alguna manera es dar gloria. También se reconoce, por ejemplo, en el fútbol al goleador, se reconoce al mejor jugador, se reconoce al mejor portero, y todo esto es de alguna manera es dar gloria, es dar reconocimiento, es dar honor, es exaltar, es poner en ese lugar en alto a alguien, ¿verdad? Ahora, Dios, hermanos, por lo que Él es, porque Él es un gran rey, así termina el capítulo primero, porque Dios es gran rey y porque su grandeza es conocida en todas las naciones, Él merece, hermanos, que pueda tener toda la gloria, porque no hay Dios, como nuestro Dios, hermanos. Y no quisiera usar como nuestro Dios, porque realmente es el único Dios verdadero, el único Dios que existe en sí mismo. Pero también, bueno, puedo decir es nuestro Dios, porque puedo decir que hay otras personas que tienen otros dioses con D minúscula, que ellos mismos se han establecido. Pero el único Dios vivo, verdadero, que existe en sí mismo, que no fue creado, sino que es creador, es nuestro Dios. Y Él merece
toda la honra y Él merece toda la gloria debida a su nombre por lo que Él es. Ahora, si habláramos de sus atributos, si habláramos del amor de Dios, de la justicia de Dios, si habláramos de la santidad de Dios, de la paciencia, de la misericordia de Dios, del poder de Dios, de la fidelidad de Dios, hermanos, Dios merece ser glorificado, ¿no lo creen? Él merece ser exaltado por lo que Él es, simplemente por lo que Él es. Merece que cada uno de nosotros que hemos reconocido que Él es nuestro Dios, le glorifiquemos en todo, pero que le glorifiquemos de corazón. ¿Sí? ¿Qué significa hacerlo de corazón? Bueno, significa que no es por obligación. Por ejemplo, cuando los niños son traídos por sus padres a la iglesia, muchos vienen por gusto, pero algunos vienen porque son traídos por sus padres, ¿verdad? Y cuando ellos de niños no tienen otras distracciones, entonces vienen de corazón y llegan, y desde que llegan se ve cuando cruzan esa puerta y corren a su salón y con sus maestros y con sus niños y todo esto. Pero luego llega una etapa de la adolescencia en la que otras cosas empiezan a llamar su atención. La etapa de la secundaria, de la preparatoria, en que empiezan a tener otros dioses, y esa obligación que en algún momento sus padres les impusieron empieza a perderse, y entonces ya no es algo de corazón, fue algo, y ahí es donde se muestra, se hace evidente que fue por obligación ese tiempo. A veces también, hermanos, algunos pretenden glorificar a Dios por imitación, o sea, porque otros lo hacen, porque lo hace aquel, porque lo hace el otro, porque este lo hace de esta manera, este lo hace de esta otra manera, y entonces por imitación algunos pretenden glorificar a Dios o hacer algunas cosas que se cree que los demás esperan que nosotros hagamos, ¿sí? Porque tengo que hacerlo. A veces, hermanos, algunos tratan de glorificar a Dios por conveniencia. O sea, la frase para que te vaya bien, para que te vaya bien. ¿Por qué vas a la iglesia? Para que te vaya bien. ¿Por qué te acercas a Dios? Para que te vaya bien. Y bueno, es una realidad que cerca de Dios hay bendición. Y es una realidad que obedeciendo a Dios hay bendición, ¿verdad? Pero esa no es la razón de glorificar a Dios. Lo que Dios está esperando de nosotros es que nosotros le glorifiquemos, pero de corazón. De corazón significa que hay una convicción en mi vida de por qué yo lo adoro, que constantemente yo estoy repasando en mi mente, en mi memoria, cuál es la razón por la que yo adoro al Señor. Y cuando leemos la Biblia y no solamente la leemos por tarea, sino que nos metemos en la palabra de Dios, hermanos, y disfrutamos ver el amor de Dios y disfrutamos ver las promesas de Dios, la fidelidad de Dios. En esos momentos, hermanos, nosotros fortalecemos nuestra fe y nuestra convicción de por qué adoramos a Dios, por qué glorificamos al Señor, porque Él se manifiesta, Él se muestra constantemente a nuestras vidas y le glorificamos de corazón. Eso nos hace hacerlo por convicción, que es lo que Dios está esperando. Dios quiere, hermanos, que tú te vuelvas al Señor y que le glorifiques de corazón. Dios es el gran Rey que merece ser glorificado de corazón, de corazón. De tal manera que el propósito, hermanos, en esta mañana para la iglesia que estamos escuchando este mensaje es que nosotros no estemos aquí por costumbre, no estemos aquí por obligación, no estemos aquí por el qué dirán, no estemos aquí porque quisiera que hablaran bien de mí, porque quisiera que la gente se expresara bien de mí, porque en mi círculo social ahora pues estoy rodeado de cristianos. Y como estoy rodeado de cristianos, yo no quisiera que empezaran a decir de mí que no voy a la iglesia y que no lo hago y que me he apartado del Señor. No, esa no es una razón correcta para venir a la casa de Dios. Tú debes venir a la casa de Dios para glorificar la grandeza del gran Rey que tú tienes, el que tú has escogido. Él te escogió antes, a ti primero, pero tú has decidido creer en Él. Tú has decidido seguir sus pasos.
tú has decidido aceptarlo como tu Salvador. Y porque tú has hecho eso, tú debes glorificar al Señor porque Él es tu Rey. Tienes que hacerlo de corazón. ¿Por qué vienes a la iglesia el domingo? Porque Dios es gran Rey y merece alabanza de parte de su pueblo. Porque nosotros necesitamos a ese gran Rey. Porque nosotros no podemos vivir sin la grandeza de ese Rey en nuestras vidas. Entonces, hermanos, necesitamos glorificar a Dios. Tú no vas a poder permanecer en su palabra. Y cuando hablo de permanecer en su palabra, no hablo solamente de leer y de estudiar. Hablo de guardar y de obedecer lo que Dios ha dicho. Tú no vas a poder permanecer en el camino del Señor si no lo glorificas de corazón. Si no lo glorificas de corazón, déjame decirte que la carrera es larga como para que puedas permanecer en él. Tú vas a permanecer en el Señor si desde ahorita tomas la determinación y la convicción en tu vida de glorificar a Dios por lo que Él es, por el gran Rey que Él es. Si tú lo decides así ahorita, esa convicción, esa fe moverá tu vida todos los días a hacer lo que es agradable delante de Dios. Y si en algún momento cayeras en desobediencia al Señor por alguna razón, te arrepentirías inmediatamente y buscarías el favor de Dios, buscarías la gracia, la misericordia y el perdón del Señor. ¿Por qué? Porque te dolería fallarle al Señor. Te dolería no hacer las cosas como Dios te pide. ¿Sí? Por eso es necesario que tú y yo le glorifiquemos a Dios, o sea, que exaltemos su nombre, la grandeza de Dios, hablemos, cantemos sus alabanzas, alabemos al Señor en nuestras vidas por todo lo que Él hace, donde quiera que estemos. Todo esto fortalece la convicción de nuestra fe en Cristo Jesús. Pero si nosotros nunca, hermanos, alabamos a Dios delante de los demás, si nosotros nunca exaltamos a Dios, nunca testificamos de Cristo, si nosotros nunca le hablamos a otra persona de esa buena nueva, de esa gran noticia de salvación, hermano, tu fe empieza a decaer y se te va a olvidar por qué te acercaste al Señor un día y por qué lo reconociste como tu Salvador personal, por qué creíste en Él. Tienes que constantemente, hermano, creer en Dios de corazón. Porque este mensaje que fue predicado por el profeta Malaquías un día al pueblo de Dios, ese pueblo años atrás le había servido de corazón. Años atrás ese pueblo había estado ahí haciendo la voluntad de Dios, pero se apartaron del Señor. Y quizás no los que hacían la voluntad, sino otras generaciones más adelante. O sea, no hablo de las personas primeras, sino las siguientes generaciones. Y hermanos, nosotros, esta iglesia que hoy está trabajando, que hoy está congregándose, que hoy está buscando cómo alcanza a otras personas para Cristo, que hoy está buscando cómo hace misiones, cómo es fiel en misiones, cómo colabora con el gran reino de Dios. Un día, hermanos, si nosotros no determinamos glorificar a Dios de corazón, la generación que viene después de nosotros, hermanos, se va a diluir y la que sigue será peor. Así que tenemos que hacerlo, hermanos. Dice Dios en su palabra: ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Y continúa el versículo 2: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho el Señor de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Hermanos, ¿qué dice este pasaje? ¿Cuál sería el resultado de no glorificar a Dios de corazón? El resultado sería, hermanos, una maldición enviada sobre ellos. Y ese es, mis hermanos, un tema recurrente a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Bendición por obediencia y maldición por desobediencia. Dios bendice cuando le obedecemos y no lo hace cuando le desobedecemos.
Así de sencillo y así de claro. Cuando el Señor dice maldeciré vuestras bendiciones, se refiere no solo a las bendiciones materiales, sino también a todos los beneficios de la gracia de Dios. Y aún, hermanos, que incluían en este caso las bendiciones pronunciadas por los sacerdotes sobre el pueblo de Israel. ¿Cuál sería entonces el pecado de los sacerdotes, hermanos? El pecado principal de los sacerdotes era su evidente desprecio al nombre de Dios. ¿Cómo era evidente? Capítulo 1, vimos dos mensajes que nos hablaba cómo es que era evidente. Los varones que estamos en los devocionales que cubrimos en esta semana, el capítulo 1, hemos visto cómo era evidente el menosprecio del nombre del Señor. ¿Cómo era evidente? Porque ellos no le daban a Dios lo mejor. En resumen, es esa la frase, hermanos, porque no le das a Dios lo mejor. Dice Dios, porque se engañan, teniendo en sus graneros o teniendo en sus corrales, ¿verdad?, ovejas que están perfectas para el sacrificio al Señor, no le entregas esas ovejas, sino les entregas ovejas de segunda, ¿sí? Ovejas que no se podían vender. Le das a Dios lo que no le darías a tu príncipe. A una persona importante no se lo darías, pero a Dios se lo das. ¿Por qué? Porque esa es una forma de menospreciar públicamente el nombre de Dios. Cuando tú decides no darle lo mejor de tu vida al Señor, estás menospreciando el nombre de Dios. Jóvenes, ¿qué es lo mejor de su vida? Ahorita, este tiempo que ustedes tienen, su fuerza, su vigor, su tiempo, su inteligencia, ¿sí? Esa dinamismo que ustedes tienen, jóvenes, entréguenselo al Señor. No lo entreguen al diablo. No lo entreguen a sus pasiones. No lo entreguen a sus propios deseos carnales. Entréguenselo al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, en este momento. Si no lo haces, estás menospreciando el nombre de Dios. Porque Dios entregó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por ti. Él sí te dio lo mejor. Él te dio lo más grande. Y el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él, dice la palabra? Todas las cosas, porque ese es el amor de Dios. Pero nosotros debemos corresponder a ese amor, porque Él es gran Rey, dándole lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestro talento, lo mejor de nuestros recursos, lo mejor de lo que somos. Cuando tú vas a servir a Dios, haz las cosas de la mejor manera. Cuando le vas a dar tiempo al Señor, dale el mejor tiempo de tu vida. Cuando le vas a dar a Dios tus recursos, dale a Dios lo mejor de lo que le puedes dar. Tu generosidad, dásela al Señor, porque tú estás hablando con ello del Dios que tú adoras. Entonces decide de corazón glorificar a Dios. Eso es lo que Dios está esperando de ti. Decide de corazón glorificar al Señor. Dios desea ser adorado. Dios merece ser glorificado y no aceptará ser el segundo en ninguna escala de prioridades. Él no va a aceptar. Yo te pregunto, ¿qué lugar ocupa Dios en tu escala de prioridades? Tú tienes una escala donde tienes más arriba tus prioridades. En tus prioridades, ¿qué lugar ocupa Dios? Sería fácil contestar ahorita, Dios. Dios es el número uno. Pero eso no lo va a decir tus palabras. Eso lo van a decir tus acciones. Tus hechos, tus actitudes son las que van a decir cuál es el lugar que Dios está ocupando en tu corazón. ¿Sí? Entonces, hermanos, Dios está esperando de nosotros un sacrificio vivo. ¿Cómo eran las ofrendas en el Antiguo Testamento? Cuando se presentaba el sacrificio en el altar, ese sacrificio estaba ya muerto. Usted tomaba la oveja o lo que se fuera a ofrecer en sacrificio y ese se degollaba.
A eso se le quitaban las grosuras, los intestinos y todo aquello que era impuro se le quitaba y se ofrecía ya muerto en el altar. ¿Sabes? Dios nos pide a nosotros un sacrificio vivo, no de las cosas, sino de nosotros. Nosotros somos el sacrificio que Dios está esperando de nosotros, de parte nuestra. No es, Él no quiere tu dinero exactamente. Él no quiere exactamente nada que tú tienes. Él te quiere a ti. Eso es lo que Dios está esperando. Y un sacrificio vivo, imagínate que tú te presentas de manera viva en el altar. Aquellos sacrificios no podían bajarse del altar, estaban muertos. Pero tú estás en el altar vivo y en cualquier momento te puedes bajar del altar y te puedes ir. Pero ¿qué te mantiene en el altar como un sacrificio vivo? Tu adoración al Señor. Eso es lo que Dios ve. Que de tu propia voluntad tú decides estar ahí como una ofrenda delante de Dios, puesto, sacrificándote a ti mismo en el altar. No te conformes a este siglo. Este siglo está buscando cada uno lo suyo propio, no lo que es agradable delante de Dios. Hermanos, nosotros debemos adorar a Dios por lo que Él es. Versículo 3 dice, he aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados y seréis arrojados juntamente con él. ¿Qué es lo que quiere decir el profeta Malaquías con esto? Este lenguaje, hermanos, presenta un cuadro de cómo veía Dios a los sacerdotes infieles. ¿Quiénes eran para él? Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Le está diciendo, mira, ¿qué se hacía con el estiércol de los animales? Si nosotros leemos el Antiguo Testamento, hermanos, el estiércol de los animales no debería ser dejado en el campo de ellos. Ese tenía que sacarse fuera de la ciudad. Así como hoy en día pasan camiones recolectores de basura y se lo llevan a un lugar fuera y allá se quema. Bueno, el estiércol de los animales se recolectaba, no se dejaba ahí. Sí, todo eso se recolectaba y se sacaba y afuera se quemaba. Y es lo que Dios está diciéndoles a ellos. Les está diciendo, mira, yo no voy a aceptar lo que tú estás haciendo. Antes voy a agarrar el estiércol de los animales, de los sacrificios, y se los voy a aventar en la cara. Esta expresión es dura, pero está diciendo cómo Dios ve un sacrificio que no es lo mejor. Cuando tú vienes y le presentas a Dios, hermano, tu vida, pero le presentas solamente lo que te sobra de tu vida, ¿sabes qué es lo que quisiera hacer Dios contigo? Agarrar tu sacrificio y aventártelo en la cara. Eso es lo que quiere hacer Dios. Porque no honra su nombre cuando no le da lo mejor. Y es lo que Dios le dijo que iba a hacer con ellos. ¿Sí? Ustedes van a estar fuera, como el estiércol, van a estar fuera de mi ministerio. Le estaba diciendo el Señor, ustedes serán arrojados fuera de ese ministerio. Van a perder su privilegio de servirme. Le estaba diciendo Dios a ellos, ustedes no me pueden servir de esa manera. Serán sacados fuera del ministerio. ¿Por qué? Porque no es digno lo que ustedes están haciendo, no es digno de mí, dice Dios. Entonces, hermanos, también les dice, he aquí yo os dañaré la sementera. Sí. ¿Qué significa eso? Los sacerdotes vivían de los diezmos. Los diezmos era el resultado de el 10% del grano y el 10% de la semilla, de todo lo que ellos cosechaban. Pero si Dios dañaba la sementera, ¿de dónde iba a haber ofrenda para el Señor? ¿De dónde iba a haber diezmos? No los iba a haber. Y por lo tanto, los afectados principalmente iban a ser esa tribu que Dios había escogido para que le sirvieran al Señor y que vivieran de los diezmos, ¿sí? Pues ellos iban a ser afectados porque Dios iba a dañar la sementera, es decir, no iba a haber trabajo y no habrá diezmos. ¿Por qué?
Dice, porque ellos no estaban dándole al Señor lo mejor, lo que tenían que hacer. Versículo 4 dice, y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho el Señor de los ejércitos. Dice el versículo 5, mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera y tuvo temor de mí y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Está hablando de tiempos antiguos. ¿Sí? Está hablando de los tiempos antiguos. Versículo 7 dice, maldito su furor. Versículo 7 dice, porque los labios de los sacerdotes han de guardar la sabiduría y de su boca el pacto buscará la ley. De su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de personas. Ahora, hermanos, ¿por qué nuestra ciudad está así como está? ¿Por qué Nuevo León está considerado el segundo lugar en violencia dentro de la familia? ¿Por qué la cantidad de mujeres que han sido muertas en nuestra ciudad? ¿Por qué la cantidad de personas que han muerto, hermanos? La estadística está subiendo. ¿Sabes por qué la ciudad se ha degradado? Porque la iglesia lo hizo primero. Porque el pueblo espera de la iglesia que de la iglesia salga la palabra de Dios, el ejemplo de Dios, el ejemplo de lo que Dios quiere. El pueblo lo debe ver en la iglesia. Pero el pueblo no está viendo en la iglesia lo que debe de ver. Obediencia a Dios, guardar la palabra de Dios, vivir de acuerdo a los principios de la palabra. ¿Qué está haciendo la iglesia? Hermanos, la iglesia se está contaminando con el mundo. La iglesia está tratando de meter el mundo a la iglesia dentro, y no me refiero a la congregación, me refiero a la vida de los miembros de la iglesia. No hay una diferencia clara entre una persona que honra a Dios y alguien que profesa no creer en Cristo Jesús. No hay una diferencia, hermanos. Y yo no quiero decir, hermano, pues vístase de manera diferente para que se vea diferente. No se trata de eso. Hermanos, se trata de la obediencia a la palabra de Dios, de guardar los principios de la palabra de Dios, el amor, la honestidad, ¿sí? El soborno. Hermanos, la inmundicia, todos los tipos de pecados han entrado y son practicados por los miembros de las iglesias. Entonces, si el pueblo espera encontrar en la iglesia un faro para encontrar el puerto a donde debe llegar, hermanos, la iglesia no tiene la luz de vida necesaria para guiar a la ciudad. ¿Y sabes a quién está responsabilizando Dios del pueblo? ¿Por qué está así? A nosotros. En aquel entonces a los sacerdotes, pero hoy nosotros somos un pueblo de sacerdotes, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de Cristo Jesús, el que nos llamó para que saliéramos de las tinieblas y anduviésemos en la luz de Cristo Jesús. Pero los cristianos no andamos en esa luz. Entonces el pueblo, ¿cómo se va a guiar para encontrar a Cristo? ¿Cómo va a ser salvo? ¿Cómo el pueblo va a ser transformado? Hoy estamos asustados por las iniciativas de ley que se están aprobando.
Y estamos tratando de luchar contra los que aprueban las iniciativas para que no lo hagan, cuando realmente, hermanos, la clave está en el corazón de la iglesia. Si la iglesia reflejara, hermanos, la verdad de la palabra de Dios, el pueblo encontraría en la iglesia la verdad del evangelio. Y no les pasaría por la mente andar aprobando ese tipo de cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Queremos hacer las cosas, hermanos, a la fuerza. Cambiar a la fuerza al gobierno, cambiar a los que aprueban las leyes. No, hermanos, la clave está en el corazón de la gente. Prediquemos el evangelio con nuestras vidas para que las gentes sin palabra se pueda convertir a Cristo Jesús. Y entonces de todo esto, hermanos, Dios estaba responsabilizando a los sacerdotes, a los encargados de mostrar la gloria de Dios. Recordaba Dios: mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Pero ¿sabes qué le está diciendo el Señor? Dios le está diciendo: ellos quieren reclamar las bendiciones que yo les había prometido sin ellos obedecer mi palabra, sin ellos guardar la palabra que debe de ser. Digo, sí, Dios, dice Dios, yo había hecho un pacto con ellos de paz, un pacto de misericordia. Yo había hecho un pacto de que yo iba a proveer para ellos siempre todo. Ellos iban a vivir en paz, ese pueblo se respetaba, pero ellos se han hecho viles y todavía quieren la misericordia de Dios sobre sus vidas. Dios es misericordioso, sí, eso no cambia quién es Dios, pero Dios también es justo y tiene Dios que condenar al pecado, lo tiene que hacer. Ya lo hizo a través de Cristo Jesús en la cruz. Pero si una persona no viene a la gracia de Cristo Jesús, hermanos, tendrá que sufrir las consecuencias de la justicia de Dios, porque Dios es justo. Dios es amor, sí, pero también es justo. Y vemos, hermanos, en segundo lugar, que yo debo glorificarlo a Él de corazón, hermanos. Debo glorificarlo de corazón para ser fiel a los compromisos. Y mira lo que dice los versículos del 10 hasta el 16. Dice: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, dice el versículo 11, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Ahora, fíjate lo que Dios les estaba reprochando a ellos. Se habían casado con mujeres. Estaba hablando particularmente de los hombres por la cuestión cultural, ¿sí? Porque los hombres eran los que tomaban las decisiones en aquel entonces, ¿sí? Pero hoy en día esa cuestión cultural no tiene nada que ver con nosotros. Hoy cada uno toma sus propias decisiones, hombres y mujeres. Y les estaba reprochando que ellos no se habían casado con la gente que Dios le había mandado. Y esas mujeres habían desviado el corazón de los hijos de Dios, del pueblo de Dios. De tal manera que ellos empezaron a adorar otros dioses porque habían unido sus vidas a gente de otro pueblo que no amaba a Dios, que no buscaba a Dios y que no tenía, ¿sí?, a Dios como su Dios. Tenía otros dioses, pero no al Dios vivo y verdadero.
Y la enseñanza, hermanos, sigue siendo igual para nosotros hoy en día. Pablo lo ratifica. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? No hay acuerdo. Pero es que es muy buena. Pero es que es muy bueno. Pero es que es muy linda. Es que él es muy lindo. Sí, pero sigue siendo desobediencia. Entonces, porque ella es linda, o porque es buena, o porque él es bueno, o porque tú puedes decir es mejor que muchos cristianos, inclusive, deja de ser desobediencia. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena. Entonces, depende de cómo yo juzgue las cosas. ¿La voluntad de Dios puede ser mala? ¿Es la voluntad de Dios entonces que nos unamos en yugo desigual, o es la voluntad de Dios que no nos unamos en yugo desigual? La voluntad de Dios es clara: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y la voluntad de Dios es buena, es agradable y además es perfecta. Eso es lo que Dios quiere. ¿Dónde lo dice? Después de Romanos 1, que dice que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y lo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, las circunstancias no cambian la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, hermanos, es una, y Dios la ha declarado. Tú la desobedeces, hay consecuencias. Hay consecuencias. Eso es lo que Dios les está diciendo. Pero además, hermanos, dice la palabra, el versículo 12, Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. O sea, le está diciendo, su ofrenda no va a cambiar la voluntad de Dios. O sea, Dios no es sobornable. Es lo que le está diciendo el Señor. Dios no es sobornable. No es porque tú presentas una buena ofrenda, entonces tú puedes hacer lo que tú quieres. No, Dios no es sobornable. Y esta otra vez, haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado contra ti, y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué? ¿Por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Ahora, aquí está hablando particularmente a los hombres por el contexto de cultura. Pero realmente hoy la decisión de ser desleales puede ser tanto de hombres como de mujeres. O sea, el ser infieles, el no tener tu corazón puesto en aquella persona con la cual hiciste un pacto delante de Dios, el no tener tu corazón ahí, hermanos, eso te hace desleal. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, o sea, el divorcio, y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís: ¿en qué le hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Qué tremendo, ¿verdad? Vivimos un tiempo, hermanos,
tan difícil, tan complicado. Y los que enseñamos la palabra e interpretamos la palabra, estamos buscando, hermanos, cómo enseñar este tema, cómo guiar a la iglesia acerca de este tema. Las reglas, hermanos, de la interpretación de la palabra nos enseñan que la primera forma en la que una porción de la Biblia se debe interpretar es literalmente, a menos que el contexto nos enseñe lo contrario. Y Dios dice, hermanos, no estoy de acuerdo con el divorcio. Habrá ocasiones en las que es inevitable. Habrá ocasiones en las que habrá personas que no quieren, simplemente no quieren. Una de las partes quiere, la otra parte no quiere arreglar la situación. Pues, ¿qué haces contra eso? Pero la iglesia no promueve el divorcio. Dios no promueve el divorcio. Debemos buscar a toda costa, a toda instancia, salvar el matrimonio. Si no se puede, pues bueno, no se pudo, pero tenemos que guardar nuestro corazón. Habrá una de las partes que diga, yo sí quise salvar. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Pero aquí está hablando de dos cosas específicas de esa ocasión. Los matrimonios mixtos, o sea, matrimonios con otro pueblo, con otra persona que no cree en Dios, que adora a otros dioses, y la deslealtad dentro del matrimonio, la infidelidad. Tú eres un hijo de Dios. Tú sé leal. Tú haz lo que es correcto delante de Dios. Dios conoce tu corazón y Él merece ser glorificado por ti de corazón. Busca obedecer a Dios con todo tu corazón, porque eso es lo que Dios está pidiendo. Hermano, no te apartes de la palabra. La palabra de Dios nunca está obsoleta. La palabra de Dios no pasa. El tiempo y la vida pasarán, dice Dios, pero mis palabras nunca, hermanos, hasta que Cristo Jesús venga, vuelva otra vez. La palabra de Dios nunca pasa. Las modas pasan. Las costumbres cambian, pero la palabra de Dios no. Los hábitos pueden cambiar. Los estilos de vida cambian. Las formas de vestir cambian. Los estilos musicales cambian. Pero la palabra de Dios nunca cambia. Entonces, hermanos, nosotros somos hijos de Dios. Y Dios está esperando que este pueblo dé la gloria de vida a su nombre. Porque hay otro pueblo, que son los inconversos, que necesitan ver en la iglesia la gloria de Dios para poder encontrar el camino que es Cristo, el camino de la salvación. La iglesia hace turbio el mensaje. La iglesia hace como una neblina alrededor de la luz que es Cristo. Una densa neblina que no permite al pueblo encontrar a Cristo. Por eso se está perdiendo como se está perdiendo. Y hermanos, los responsables no son los gobernantes. Somos la iglesia los responsables de esto. Así que, hermanos, en esta mañana Dios nos llama a ti y a mí a tomar la decisión de glorificarlo a Él, pero de corazón. No por costumbre, no por conveniencia, sino porque Dios es gran Rey. Por los atributos grandes de Dios que Él te ha mostrado.
Amén. Inclina tu rostro y cierra tus ojos.